amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Este muchacho da para dos entrevistas en la mañana, una televisiva Sí. y otra radial. Y de aquí se va para otra. Aquí hay que ir a trabajar porque hay que comer. Eso. Las entrevistas pero no pagan. Te vamos a mandar desayunar. Ya llevas el desayuno puesto. De San y- Martín, y claro. café. Bueno, bienvenido, Carlos Araujo. Carlos Araujo está aquí con nosotros, Un analista gustazo. político, alguien con mucho conocimiento sobre temas electorales. Y es que han habido cambios en los últimos días, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, se han dado reformas en la Asamblea Legislativa, generadas en la Asamblea Legislativa, en donde se crea una circunscripción para salvadoreños que residen en el exterior, la famosa diáspora, y por otro lado se hacen cambios para la elección de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Creo que son dos grandes cambios en los procesos electorales, Carlos. Sí. Primero tal vez hacer una corrección, Diana. Ajá. El origen de la reforma no es la Asamblea Legislativa, es Casa Presidencial. No, me refiero que se toma. Ahí se ajá, toma- ahí se se aprueba, se aprueba, sí, ahí se exacto. aprueba. Pero es a iniciativa Todo viene de Casa Presidencial. De Casa Presidencial, así es. Bueno, sí, hay dos grandes cambios, o sea, y lamentablemente a menos de 10 meses de una elección. Vea que eso para mí es lamentable, o sea, y cambios profundos porque son cambios constitucionales. Ujú. Vea, primero abordémoslo desde esa óptica, o sea, el procedimiento. Vea, reformas a la Constitución introducidas sorpresivamente en una plenaria, solicitando dispensas de trámites y aprobándolas en esa misma plenaria, ¿verdad? Incluso el documento de todas las reformas constitucionales que hicieron, que eran dos artículos de la Constitución, se conoció el documento hasta el día siguiente de la aprobación. Nunca se pudo ver el documento ese mismo día que se estaban aprobando. O sea, un país... Pero cuando decís nunca se pudo ver es ni siquiera los diputados. Nadie, ni los de Nuevas Ideas. Solo los pasaron en fila a firmar, porque iban a firmar la iniciativa, y de ahí lo único que conocieron es la lectura, que hay que hacerla en el pleno, Ajá. para levantar la mano. Pero solo, o sea, yo me puse atención, yo escuché lo que decía el articulado de la reforma, pero el documento nunca se obtuvo, no pudiste tener un análisis de los considerandos, la base que habían analizado, lo pudimos ver hasta el día siguiente en la tarde. Porque Cuando ni ya siquiera, se había aprobado. No, ya estaba aprobada, pues, o sea, y ni en la portal de la Asamblea estaba. ¿Vea? O sea, solo para que imagínate la gravedad del procedimiento. Una reforma a la Constitución hecha de esa forma, eso es lo que te dice nada más es que es el nivel de inseguridad jurídica que este país vive. Carlos, ¿cuál es el proceso natural? Debería de ser, o sea, está bien que venga una iniciativa que se introduzca en un pleno, pero primero no pedir dispensas de trámite para eso, porque está reformando la Constitución. O sea, tú puedes decir, mire, aquí viene una iniciativa firmada por al menos 10 diputados, se trata de esto, quiero introducirla para que pase a la comisión política. Se aprueba, todo el mundo, hasta la oposición, hubiera dicho, ok, démosle, no hay ningún problema. Pasa a comisión, en comisión se estudia qué es lo que se quiere, se expresa qué es lo que se quiere y se invita a una discusión nacional, o sea, de diferentes actores, sectores políticos, todo, para que opinen sobre la reforma. ¿Okay? Una vez discutida, bueno, si hay consenso o no lo hay, lo que se necesitan son los votos para aprobarla, ¿verdad? Y pasa a aprobación y se ratifica y se aprueba en primera instancia en la siguiente plenaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería de hacerse? Esperarse una asamblea después para ratificarla. Pero eso ya lo Eso cambiaron. se lo No, pues sí, cambiaron. pero que, O sea, que lo hayan cambiado no quiere decir que sea legal. Ese cambio no es legal. Vaya. Ellos pueden hacer lo que les da la gana, esa es otra cosa. Porque yo les digo Pero todo. no, pero sí Vaya, fue legal, pero- Carlos. No es legal. ¿Por qué no fue Porque legal ese cambio? no puedes cambiar la Constitución de esa forma. Cuando hicieron ese cambio. Primero, porque hay un artículo de la Constitución que te dice que la forma y el sistema de gobierno no se pueden modificar. ¿Verdad? Y ese artículo que tocaron es precisamente eso. Eso es lo primero. ¿Verdad? Tuviste que haber derogado bajo el procedimiento de una asamblea y otra posterior, primero el que te prohibía modificar el sistema y forma de gobierno. Y después, a la siguiente asamblea, podías hacer lo que hicieron ellos, pero tenías que siempre esperar 2 asambleas. Carlos, O sea, este dentro- era un proceso de unos 9 años para llegar a lo que hoy tenemos, que lo hicieron en una plenaria. O sea, Carlos, es grave, lo que han hecho es grave. Dentro de los argumentos que da el presidente y los diputados de la Asamblea para hacer esto,
palabras más, palabras menos, dicen que era una deuda que se está saldando al darle esa participación o esa representación a la diáspora. Ese es un argumento. El otro podría ser esto, no solo ese argumento, sino que también una maniobra política para... Yo a esto le llamo, Tony, el dulce envenenado. ¿Vea? Porque con ese primer argumento que tú decís es darle un reconocimiento a los salvadoreños en el exterior, al darle esos espacios. Pero en realidad el objetivo, o sea, por la forma en que lo han hecho, para mí el objetivo claro son dos. Uno es evitar perder diputados nacionales por parte del partido de gobierno, y lo segundo es reducir a la oposición actual, al hacerlo solo quitándole discrecionalmente al Departamento de San Salvador de la Libertad diputados para redistribuir. O sea, eso primero viola el principio constitucional de proporcionalidad y de que la base del sistema electoral es la población. O sea, lo que han hecho es totalmente irregular e ilegal. O sea, ellos pueden hacerlo porque tienen el poder y los votos, y no les importa. Yo lo que les digo a todos es, mejor hubieran puesto reformas del artículo 79 de la siguiente manera: los diputados de Nuevas Ideas pueden hacer lo que les da la gana, punto. O sea, y así hubieran hecho lo que les da la gana, lo que están haciendo en este momento, porque hasta están violando lo que ellos proponen, pues. Quiero irme primero a lo del primer objetivo. Cuando te digo, ellos están evitando perder diputados. Y te voy a poner un ejemplo. Cecia Rivas, diputada de Vamos, presidenta de Vamos y diputada suplente de Claudia Ortiz. Ya había anunciado ella que va a participar por una diputación propietaria. ¿Por qué? Porque diferentes estudios que se han hecho determinaban que había una posibilidad de que la oposición creciera de 3 diputados a entre 5 y 8. Aquí en El Salvador. ¿En dónde? En San Salvador. En el departamento de en San La Salvador. Libertad también. En Sonsonate, en Santa Ana, San Miguel. O sea, ahí, entre esos por ahí, andaban jugando de que podían de 3 pasar a 5 o 8. Lo más seguro era 5. Esta reforma, con lo que se ha hecho, elimina cualquier posibilidad de eso. Eso es lo primero. Creo que porque reduce diputados. Marcela Villatoro, diputada de Arena, tuiteó el fin de semana. Lo voy a leer textualmente, solo una palabra no la puedo decir al aire. Y la voy a cambiar por otra. Dice: Nuevas Ideas está tan preocupado, ella pone otra palabra, que tiene que volarse 5 diputados de San Salvador para ver si así tal vez borran a 2 diputadas de oposición. Los tenemos tan afligidos que quieren rascar votos de la diáspora. Mira, ¿es eso lo que tú estás diciendo? No es que los tengan tan afligidos. O sea, sí estaban preocupados. ¿Verdad? Y la respuesta a poder perder más diputados, porque es lo que te digo, una oposición de 3 a 5 o hasta 8 en la siguiente Asamblea Legislativa, ¿cambia algo la configuración de poder de toma de decisiones en la Asamblea? No, pero sí te muestra un retroceso del partido de gobierno. Sí, manda un mensaje. Eso es lo que están evitando. Entonces, ellos saben que no iban a perder la correlación de votos. Sí, porque no es, se mantiene la mayoría. La mayoría, no. A ver, el titular es Nuevas Ideas pierde diputados. Eso es dañino para la imagen. Un retroceso, perdió, sangró. Entonces, eso es lo que están evitando al hacer esta reforma de esa manera. Yo lo que les digo es que, miren, al trasladar, o sea, ahorita son 6, pero ya les voy a contar cómo debería de haber sido. Ahorita son 6, que los sacan de aquí y los sacan solo de San Salvador y de Libertad, ¿verdad? Y los mueven al exterior. Ok. ¿Quiénes van a votar en el exterior para sacar esos diputados? ¿Verdad? Solo pueden votar para esos diputados aquellos salvadoreños que tienen un DUI con dirección en el exterior. Solo ellos. ¿Cuántos son? El mismo, 900 y algo. El mismo Capres en su comunicado había dicho 950,000. Ahorita yo creo que van a llegar por lo menos al 1,000,000. O sea, sí, porque todavía hay empadronamiento. Hasta noviembre. O sea, una facilidad más para esa comunidad. A los de aquí no. A los de aquí ya les cerró la posibilidad de actualizar su dirección. Sí. Pero los de allá todavía la tienen abierta hasta noviembre. Entonces, lo que te quiero decir, ¿qué te estaba? Estábamos hablando del los 6. ¿Quiénes van a votar? Entonces,
quienes van a decidir son esos salvadoreños que tienen DUI con dirección del exterior. ¿Cuál es la característica de esos salvadoreños? Principalmente. Son personas estables, ciudadanos, residentes, con sus familias y sus núcleos familiares principales viviendo allá desde hace muchos años, con trabajos buenos o negocios buenos. ¿Tú cómo te los imaginas? ¿Primera, segunda o tercera generación de los que se fueron? No, es que está en la primera todavía, porque son los Ajá. adultos, ¿vea? Pero ya están las segundas y terceras, porque ya sus hijos y tienen hijos también. O sea, gente que tiene esa estabilidad, que vive y está permanente allá. Ujú. Allá tiene negocios, trabaja, empleo, todo, o sea, todo bien. Allá tributan. No, O sea, ellos no pagan renta. aquí no pagan impuestos, No, los por pagan eso. No, allá. ¿cómo? Ajá. Se pagan impuestos de lo que pueden mandar de remesa, Ajá. porque la remesa es un consumo y paga IVA. Ujú. ¿verdad? Pero quiero ir a las características de esa comunidad que va a decidir, ¿verdad? Porque no son todos, solo es ese grupito Sí. de 1 millón aproximadamente, estables, con negocios, con tranquilidad, con todo su grupo familiar en Estados Unidos o donde estén en el mundo como tal. Esa gente son 1 millón, pero la última elección, hace 2 años, solo votaron 215,000, a pesar que podían votar por internet y un mes entero. O sea, si no votaron masivamente es porque no les interesaba. Sí, porque no Ahí están querían. las segundas y terceras generaciones que tienen un DUI posiblemente porque son salvadoreños, adquirieron la nacionalidad, tienen alguna casa aquí que sus papás compraron, las han heredado, y la mayoría de esa gente saca los DUIs por temas legales de cuentas bancarias, de casas, cosas por el estilo en El Salvador. Entonces, no todos votan. Entonces, esos 215,000 o ponerle 250,000 van a escoger esos 6. Pero hay una particularidad. Esos 215,000 que votaron en el 2016, en el 2024, el 96% votó a favor de Nuevas Ideas. Entonces, cuando tú haces números alegres, de decir, puedo perder diputados aquí, mejor saco estos 6 diputados, los paso para allá y me los llevo todos. Porque si el comportamiento sigue siendo ese, pues esos 6 en automático, 96% de ese grupo vota por Nuevas Ideas, entonces son de ellos. Tengo asegurados los 6 diputados, Que dices. podía perder algunos aquí, Ujú. ¿verdad? Entonces ese es el juego político. Y el segundo juego político es, de paso, me llevó de encuentro a Lira y a Marcela Villatoro casi por default. Porque al quitarle 5 diputados a San Salvador, yo te puedo asegurar que quien va a tener que pelear mucho por quedarse es Claudio Ortiz. Pero Marcela Villatoro está fuera. ¿Vea? Inclusive tiene más chance, o sea, Lira está fuera también, pero tiene más chance de hacer alguna operación, ¿vea? De tratar de subir un poquito de votos, y si estos bajan un poquito, por ahí se puede colar otra vez de último. Estás hablando de Francisco Lira, Sí. porque él va por la libertad. Claro, porque Ujú. ahí le están quitando también un diputado. Lira entró de último. Lira entró de último. Vea, Si entonces- le quitan 1 a la libertad y 5 a... Ajá, entonces en San automático Lira sale volando en base a los resultados anteriores. Ajá, cabal. ¿verdad? Ujú. Que no va a cambiar mucho esa configuración. Yo siento que puede haber un ausentismo, más que todo, ¿verdad? Que sí le va a bajar, ese ausentismo le va a bajar votos a Nuevas Ideas, ¿verdad? No sé en qué proporción, y puede hacer alguna operación todavía Lira de hacer un esfuerzo, o sea, pero lo de Marcela Villatoro lo veo muy difícil, pero sumamente difícil. Entonces, cumpliste el objetivo. Lo que pude perder aquí, me lo llevo allá. ¿verdad? Y hoy viene el otro tema. ¿Quiénes van a ser los candidatos allá? Yo no sé si ustedes oyeron las discusiones ya del mismo Ernesto Castro, de Cristian Guevara en diferentes entrevistas defendiendo que cualquiera puede ser candidato, cualquier salvadoreño. ¿Por qué? Porque le están vendiendo, te voy a dar a vos, salvadoreño en el exterior, el espacio. ¿verdad? Pero ellos están diciendo, no, yo puedo ser. Y así va a terminar siendo, oíme cuando te lo estoy diciendo. Te van a haber sorpresas cuando veas quiénes son los diputados que va a proponer Nuevas Ideas a representar a la diáspora. Vas a ver ¿Podrías anticipar? Ajá, no sé, o sea, no. ¿A qué te refieres? Ajá, sí. que vos podrías ver a una Alexia Rivas ser una candidata por la diáspora. Ese tipo de cosas. Porque no pero no necesariamente Pero- tiene que residir en el No, exterior. no. Solo tiene que ¿verdad? tener Como han DUI, dicho. solo tendría que tener DUI con dirección. No, Tampoco. Vaya, aquí vos sos de la libertad. Vos podés ir de diputado por Santana. Aquí. O sea, es la misma regla. Ya. Esa regla han defendido. No necesaria, o sea, los que votan sí son los con DUI Los en de el- allá, los que votan. los que pero votan. los candidatos Datos pueden pueden ser cualquiera de aquí. Ya. Ujú. Entonces Ya. tú puedes ver a Walter Alemán, diputado de la Libertad actual, diáspora, ¿verdad? Ajá. Ser un candidato allá. ¿Por qué?
porque ellos no se pueden dar el lujo de tener esos 6 diputados con personas que vivan allá y se queden allá y sean independientes allá, porque allá no tienen cómo echarlos presos si alguien se rebela. Acordate el periodo pasado, 2 diputados de Nuevas Ideas presos por andar coqueteando con aquel señor de Los Ángeles, ¿cómo es que se llamaba? De país, Roy García. ¿No te acordás de esa operación? Que los echaron presos y los destituyeron, los sacaron de Nuevas Ideas, porque andaban en plática de rebelarse. Porque eso era todo el pecado. Vaya, pero eso yo no lo había escuchado, es la primera vez que escucho eso. ¿De qué? Porque uno en su imaginario, cuando te venden... Pues si vos crees que es un diásporo. Que es alguien que vive en Estados Unidos. Mira, por lo que te decía yo de las características, ¿tú crees que un salvadoreño sumamente estable, con su familia completa allá, con sus negocios allá, con sus trabajos allá, pues se va a venir a vivir a El Salvador? No sé, y se tiene que venir a vivir. Ellos dicen que yo sí. he escuchado, visto y leído gente muy entusiasta para con el presidente Bukele. Ahí te vas a dar cuenta de la que diáspora. es un dulce envenenado. ¿Verdad? Porque te estoy dando un gancho y la realidad va a ser otra. Vámonos un poquito atrás, Carlos, porque yo he platicado con salvadoreños que residen en el exterior de esas características que tú dices, que están bien establecidos, que tienen sus empresas, que les ha ido bien, y dicen, nosotros necesitamos tener representación en las decisiones del país, Claro. y solo lo podemos hacer si tenemos un cargo público. Claro. Y entonces tú crees que no van a lograr tener una representación en realidad válida para hacerse sentir en las decisiones en la Asamblea Legislativa. No, es que primero es eso, o sea, lo que yo te digo, no tiene por qué ser proporcional de darle un espacio demasiado grande. Si fueras a la proporcionalidad real, le corresponderían 8, no 6. A la proporcionalidad real, a la aplicación del artículo que ellos mismos han aprobado, que ellos mismos han propuesto. O sea, deberían de ser 8 si cumplís los principios constitucionales. O sea, ahí es donde digo yo, no tiene por qué ser con un principio de proporcionalidad en base a la población. Tiene que ser reforma a la Constitución, así como es en Dominicana, donde le asignan simbólicamente una cantidad desde la Constitución, abandonando la proporcionalidad de la población. Porque Era una plancha, como cuando sí, antes pero había lo tenés plancha que dejar nacional. escrito. Tú pudiste haber dicho, y en la Constitución, en el artículo 79, mire, la base del sistema electoral es la población, las 14 circunscripciones están en el territorio nacional y vamos a crear en la Constitución una circunscripción del exterior con 2 representantes. ¿Lo podés decir así? Desligándose de la proporcionalidad es lo que tú dices. Sí, porque si ellos lo dejaron con la proporcionalidad y así lo justifican en el decreto de la reforma. Entonces, argumentando proporcionalidad, tuvieron que haber sido 8. Tienen que ser 8. No, es que así es. O sea, si no... O sea que no cumplen con lo que se reformó. Ellos no están cumpliendo ni con su constitución que han reformado, ni con la propuesta que han hecho del artículo 13. No están cumpliendo nada. O sea, es que es discrecional. ¿Por qué dicen, mire, porque el artículo 13 que proponen ellos ya, que está en la Asamblea, dice, mire, en las 14 circunscripciones departamentales, distribúyalas proporcionalmente en base a la población del censo. Así dice el artículo, ¿ok? Hacer el ejercicio como toda la vida se ha hecho. Y después dice, y para la circunscripción del exterior, ¿verdad? Para asignarle diputados, tomemos como población de esa circunscripción el número de DUIs del exterior, que son 950,000, ok, ya tiene población, ok. Y para asignarle diputados, quítele a los 2 circunscripciones nacionales más grandes, quítele a La Libertad y San Salvador. O sea, ¿y cuántos diputados saca en la primera distribución San Salvador y La Libertad? 23. Entonces, ¿tú qué haces? Agarras esos 2 departamentos con número de 23 diputados, le incorporás los del exterior, ya tenés 3 circunscripciones y ahí distribuís proporcionalmente. Esa es la regla. ¿Verdad? Y en esa distribución le quedan 7 diputados, si aplicás el censo como debe de ser, a la diáspora. O sea, pero porque solo lo haces quitándole a 2. Pero si eso es ilegal, tenés que ocupar la población de los 14 y solo incluir la 15 y distribuir en las 15 circunscripciones en base a su población. En base a su población. Y ahí te da 8. Entonces, lo que estás viendo, estás enfrente de una manipulación de las reglas que incumplen las reformas que ellos mismos han presentado. ¿En qué se benefician las personas que viven fuera de El Salvador al tener diputados que lo representen? Pregunta Mauricio Llanes, es salvadoreño que vive en Canadá. No se benefician en nada. Es que mira, es lo que yo te decía, los derechos de los ciudadanos en el exterior son 2. Es a elegir y ser electos.
¿Ok? ¿Tienen en este momento los dos derechos? Sí. Ya los tiene. Ellos ya, Ya antes de Bukele ya los tenían. Ya los tenían. Pueden votar y pueden ser electos. Walter Alemán es el ejemplo. Él era diáspora y se vino aquí y se inscribió en Nuevas Ideas por la Libertad y es diputado de 2 periodos. Entonces, la gente del exterior puede tener representantes aquí y los tienen. Creo que hay uno o dos más, ¿verdad?, que están bajo esa figura. Entonces, ellos allá pueden apoyar y postular gente que los identifica con ellos, sí, y los pueden inscribir localmente. Pero si no, todavía puedes dar una representación en espacio simbólico. Dale 2 diputados la otra para cosa, tener ese espacio. Lo leí el fin de semana, no lo guardé, pero decía, bueno, ¿y de qué sirve tener una representación desde afuera o incluso desde adentro si todo viene desde Casa Presidencial? No hay iniciativas que emanen de los propios diputados. Y por eso te estoy diciendo, o sea, esa es la práctica de Nuevas Ideas. Entonces, al decirte yo que los diputados de Nuevas Ideas están defendiendo que los diputados que van a elegir del exterior tienen que venirse a vivir aquí, porque así lo dijeron ya, que se tienen que venir a vivir a El Salvador. Cambia entonces la situación. Pero entonces, ¿quiénes se van a postular? ¿Tú crees que alguien que está estable y permanente con su núcleo familiar, sus empresas, sus negocios o sus empleos buenos en Estados Unidos, va a cambiar $4,000 por lo que tiene allá? No, ninguno de ellos lo va a hacer. Entonces, ¿van a representarlos quién? Alexia, Walter Alemán, hasta Ernesto Castro puede ser. Porque como él solo allá pasa haciendo campaña, pues, o sea, entonces ellos van a ser los representantes de la diáspora. Entonces, pero, ¿de qué les sirva? ¿Qué necesita esa comunidad allá? Que alguien hable por ellos ante los gobiernos donde están viviendo y residiendo. La famosa reforma migratoria integral. ¿Y qué ha hecho este gobierno por eso? Nada. Callado está. Trump sacándolos, deportándolos, persiguiéndolos. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. Y eso es lo que van a defender estos diputados que los van a representar. Es la voz que van a tener. O sea, porque al final esta gente, aquí, ¿en qué incide el voto de un diputado para ellos aquí? Nada. O sea, ya lo que tienen ya lo tienen. Quedémonos aquí porque la producción nos está pidiendo pausa. Quisiera saber desde tu punto de vista cómo va a obrar el Tribunal Supremo Electoral, o sea, el trabajo que tienen que hacer para adecuar la ley de la Constitución a una ley secundaria, y si solo va a tocar el Código Electoral u otras leyes. Bueno, todo lo que tiene que hacer, ¿verdad?, para ejecutar y dar cumplimiento a estas decisiones desde la Asamblea Legislativa. Correcto. Y a eso agreguémosle que la elección de 3 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que también cambia. Mientras tanto, comienza tu día con un buen desayuno en San Martín. Nuestros chilaquiles con queso panela y aguacate son la opción perfecta. Disfrútalos con pollo o arrachera, preparados con salsa ranchera, chipotle. Pídelo a través de la aplicación San Martín. Bueno, pasamos a desayunar y los desayunos nos los trajo Línea Rosa. Siempre hay una conductora de confianza para ti con Línea Rosa. Son mujeres transportando mujeres. 6200-4491 el WhatsApp y también Línea Rosa app. Una breve pausa a las 8 de la mañana, 27 minutos. Corre, corre de la mañana, el corre, corre de la mañana. Diana, Verónica y Tony.
Aquí además de hacer análisis, hacemos conciencia, ¿verdad? No, y no es broma, hay que, o sea, de lo que estábamos medio discutiendo un poco, En la pausa. vea, en la pausa, es que hay personas que están a veces decepcionadas o desmotivadas por cosas que ven y dicen, yo no voy a votar. Vea, y eso es hacerle el favor al gobierno. Vea, tienen que ir, tienen que participar, tienen que hacer el esfuerzo de convencer a otros que también asistan para que se expresen. Yo he escuchado a gente que dice, no, es que, pues sí, como el gobierno hoy lo tiene todo, Sí. con mi participación no voy a cambiar el ¿Cómo no? resultado. Pero fíjate, yo te Y voy a poner- además manejan el Tribunal Supremo Electoral. Y no Todo sé eso es qué. cierto. Ajá. Es que, y yo, si tú ves mi Twitter, el primer tweet fijado dice que la solución en El Salvador no va a ser electoral. Tengo ratos de estarlo diciendo. O sea, no vas a sacar a este gobierno del poder en una elección. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que no participes, porque la participación es una forma de expresión, ¿verdad? Y tiene efectos, porque obliga, por decirte, si mayoritariamente todos participando fueran más los que quisieran quitar a este gobierno, y ellos utilizando el poder que tienen de las instituciones no lo permiten, pues evidencias un fraude. Y eso es importante también para que se dé cuenta el mundo de lo que está pasando. Yo puedo decir, vaya, en la presidencial, vea, yo, Carlos Araujo, voy a llegar a anular mi voto. Imagínate eso sucediera con 1 millón de salvadoreños haciéndolo. ¿No crees que es un mensaje? Aunque gane la presidencia el actual presidente. ¿Por qué? Porque para mí ya es un tercer mandato, es ilegal, es inconstitucional, está en contra de todo. O sea, yo no voy a ser partícipe de eso, pero sí puedo expresarme en un proceso electoral rechazándolo. Nos quedan 8 minutos. Nos quedan 8 minutos. Hay que hablar del tribunal. Del Tribunal Supremo Electoral. Cambió también la forma de ¿Elección? Y también implica para los actuales qué cambios en el código electoral o si hay otras leyes que van a ser tocadas también. Ya todas las leyes secundarias que hay que modificar ya las presentaron. Ya están en un pliego de propuestas, 3 documentos que ha presentado Nuevas Ideas en la última plenaria y están en estudio en la comisión. O sea, ya todo está presentado dentro de eso. Con el tema del tribunal. Este es un tema que venimos discutiendo desde hace rato. Despolitizar el tribunal, despartidizar el Tribunal Supremo Electoral, que creo que es bueno. Yo siempre les pongo un ejemplo. Caso CD, la cancelación del CD. Vea que todos dijeron que era por fregar a Nayib Bukele. No, no es cierto. El CD tuvo que haber sido cancelado 1 o 2 años antes de cuando se canceló. Pero un acuerdo político al interior del Tribunal Supremo Electoral hizo caso omiso de la ley y decidió no cancelarlo por acuerdo político. Vino un ciudadano, posteriormente, recurrió a la Corte Suprema de Justicia a decirle, mire, el tribunal no cumple su papel. Y vino la Corte y le dijo al tribunal ya después, 1 o 2 años después, señor tribunal, usted no ha cumplido su papel, no le ordenó hacer nada, solo cumpla su papel. Ese nuevo tribunal, que no era el que había hecho el chanchullo de no cancelarlo, el acuerdo político, lo canceló. Coincidió que en ese momento estaba Nayib Bukele queriéndose inscribir en el CD. Pero que tenían que haberlo cancelado y un ciudadano ocurrió a la instancia correspondiente de poder para que dijeran, como no, hagan lo que deben de hacer. ¿Verdad? Bueno, y al final se inscribió y ganó con otro partido. Pero quiero evidenciar los acuerdos políticos dentro del Tribunal Supremo Electoral que no eran buenos. Entonces todos pedíamos, yo estuve como partido ahí, pero a pesar de eso siempre lo he dicho en público desde hace años, que había que despartidizar el Tribunal Los Supremo mismos ex Electoral. magistrados del Tribunal Claro. Supremo Electoral pedían ese tema. Pero ahora vamos a lo otro.
que a pesar de que uno lo pide, cuando uno pide despolitizar, ¿es para qué? Para lograr que un árbitro electoral sea independiente, ¿verdad? Que no tenga incidencia el poder político sobre ellos, que sea el árbitro imparcial. Eso es lo que tenés que buscar al despartidizar en la institución. Por eso metían a un par de la Corte Suprema de Justicia. O sea, es que la verdad que es mejor eso que tenías antes, aún con los partidos, que lo que ahora tenés con la reforma. Porque ¿qué han hecho con la reforma? La reforma no te da independencia ni imparcialidad al nuevo Tribunal Supremo Electoral que se va a elegir. La reforma lo que hace es decir, voy a sacar a la oposición del Tribunal Supremo Electoral y me voy a quedar yo solito con todo el tribunal. Eso es la reforma. No hay más, o sea, porque el origen... Tú dices en la práctica. No, es que el origen, ¿qué dice la reforma constitucional? Quitaron de que la propuesta de los partidos políticos se den y dice, o sea, vamos a nombrar a 5, 2 de la Corte y los otros 3 los nombra la Asamblea Legislativa. ¿Quién controla la Asamblea? Ellos. ¿Quién controla la Asamblea para nombrar magistrados de Corte Suprema de Justicia? Ellos. ¿Quién tiene la Corte? Ellos. Entonces, los 5 magistrados, ¿quién los va a nombrar? Ellos. Se quedaron solos. O sea, en lugar de tener al menos la posibilidad de tener 2 que no piensan igual dentro de la institución, hoy tenés 5 que van a obedecer a Casa Presidencial. Eso no es buscar imparcialidad, eso no es buscar independencia. Eso es hacer que el Tribunal Supremo Electoral, el árbitro, sea obediente a la visión de un solo partido político. Y eso es un retroceso. Es un retroceso democrático. ¿A partir de cuándo entran estas reformas? 2027. El nuevo tribunal se va a elegir en el 2027 después de la elección presidencial. Durará 6 años, o sea que esos 5 magistrados puestos por Nuevas Ideas van a estar siendo amos, dueños y señores 6 años más. Se emparejó con el nuevo en el periodo, sí, sexenio. Que no tenían que haberlo hecho. O sea, inclusive yo les digo, o sea, si buscás independencia, buscá diversidad de fuentes independientes al poder político para que propongan magistrados y darle 10 años y ponerle requisitos de que hayan sido magistrados de cámara, por decirte una cosa así, que tengan una trayectoria de 20, 30 años en el sistema judicial. ¿Por qué? Porque eso te da independencia cuando son diversas. En Guatemala, el Tribunal Electoral, hay propuestas que vienen de universidades, hay propuestas que vienen de otras fuentes de pensamiento, o sea, que no controla el poder político. Entonces, los diputados solo pueden elegir de esos. Entonces, al final, no a todos los mandan, no a todos los controlan, y es donde tú ves un Tribunal Supremo Electoral en Guatemala que cancela partidos políticos, inclusive cancelaron al partido del presidente actual. El partido Semilla. Imagínate, Movimiento cancelaron Semilla. al partido del presidente actual. ¿Por qué? Porque tienen independencia, porque son un árbitro electoral imparcial. Entonces, eso se puede buscar, eso es lo que necesitamos, pero que con lo que han hecho no, porque los 5 van a ser obedientes a Casa Presidencial. Carlos, el peor dolor de cabeza que puede tener cualquier magistrado en cualquier época de un Tribunal Supremo Electoral de El Salvador es que cambien o modifiquen la Constitución o las leyes secundarias a meses de la elección. ¿Crees tú que hasta aquí van a llegar con estas reformas o vienen más? Pueden haber más. ¿Cómo cuáles? Porque estas reformas lo que buscan es sostener el poder y seguir todavía profundizando la concentración de poder. Entonces todavía hay una reforma ahí que no es que les quiera dar ideas, porque ellos te puedo asegurar que ya las tienen consideradas, que es la eliminación del voto por rostro y el voto cruzado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es evidente, o sea, hoy, por decirte, en La Libertad tú tenés que en las casillas de arena, el primero que aparece es la foto del diputado Lira, con su nombre, ¿verdad? Y a la par una banderita. Y así vas viendo personas, o sea, el ciudadano puede votar por personas. Al eliminar el voto por rostro, ¿qué va a aparecer? Vamos a volver al pasado. Una papeleta solo con banderas, nada más, al quitar los rostros. Entonces, vámonos a la perversidad del manejo político de campañas de Nuevas Ideas. Cuando tú ves una papeleta con la bandera de Nuevas Ideas, ellos que hacen que políticamente en campaña evoques la bandera de Nuevas Ideas vinculada a Nayib Bukele. Pero estás eligiendo diputados, estás pensando en Bukele. Cuando decís la bandera de arena, te acordás del pasado. Cuando decís la bandera del FMLN, te acordás del pasado. Sí, la gente no entiende que el que va primero en la lista, ese es el que le está dando prioritariamente su voto. Entonces despersonalizás, o sea, ya lo volvés un voto político de banderas partidario. ¿Y quién tiene mala imagen? Arena y el FMLN. Entonces estás poniéndole enfrente a la gente que se acuerde de las 2 banderas que la gente ha rechazado ya. Entonces, eso es manipular el sistema. Y el voto cruzado es lo mismo.
para que no tengas la posibilidad. Al quitar el voto por rostro, pues eliminas el voto cruzado. Ya no hay voto cruzado. Ajá. Ahora, pero- la gente pide personas, Pues sí, ya no partidos pues políticos. sí, pero como Vaya, ellos pero- no hacen lo que quiere la gente, sino que es lo que les conviene a ellos. Si te tocara crear una narrativa para defender eso, ¿cuál sería? Porque Es que es muy complicado. porque se vio como un gran logro. Yo Claro. creo que todo el país estuvo de acuerdo, creo. No, pero es que ellos Se te vio van a como- decir, vamos a facilitarle el voto a las personas que solo marquen una bandera. Y punto. Porque es muy complicado. Yo ya lo he escuchado de ellos. Que el voto cruzado es muy complejo. Que el voto por rostro hay que estar buscando. O sea, la gente se confunde. Eso es lo que ellos dicen. Yo lo que pienso del voto cruzado es que es cierto, es complejo. Sí, pero Y explícalo. nos cuesta entender. Educar a la gente. Exacto, Nunca, va. el tribunal jamás ha gastado en eso. En cuanto al voto cruzado. Ahora, el voto por rostro, ahí sí creo que es fácil y la gente optó por votar por rostro más que por Sí, bandera. pero el voto por rostro junto al voto cruzado lo que te hace es dirigir más a nivel de personas. Sí, exacto. No de proyectos políticos. No de instituciones Entonces, políticas, sí. Yo creo que eso es mejor. O sea, Claro. es una combinación entre personas y proyectos, porque te propone un proyecto político. Entonces, esa combinación no es mala, pero son más las personas dentro de un proyecto político que el proyecto político solo, porque si no lo que tenés son borregos obedientes a esa bandera, a esa dirigencia, que es lo que vivíamos en el pasado y que es lo que se corrigió con el voto por rostro. Entonces, vamos a retroceder si lo vuelven a aprobar. ¿Que eso le conviene a Nuevas Ideas? Sí, sí le conviene. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que lo puedan hacer. Yo no te digo que lo van a hacer. Pero si quieren concentrar todavía, o sea, quiero profundizar más esa posibilidad de destruir a la oposición, lo hago. ¿Por qué? Porque es más conveniente. O sea, vas a ver la bandera de Nuevas Ideas en diputados y te acuerdas de Nayib Bukele, que es bien evaluado. O sea, eso nadie lo niega. Pero estás haciendo una referencia de algo que no sé es lo que estás eligiendo. Ahora, ya sea Arena, Frente, PCN, PDC, nos queda un minuto, Carlos, o Nuevas Ideas, los que se tiren les va a costar más entrar. Claro, porque las circunscripciones son más pequeñas. Entonces necesitas más votos. O sea, el esfuerzo es mayor y ese es el objeto de la reforma. Es reducir las posibilidades. Y no solo reduciendo, mira, al cambiar de 84-60 cumple su objetivo. Reducir las circunscripciones es más difícil, la pluralidad se dificulta. ¿Verdad? Al cambiar la fórmula que teníamos antes por la actual, también porque esa fórmula privilegia al partido mayoritario. Hace más desproporcional el sistema, también lo ocupan como tal. Pero también tenés otros elementos, la eliminación del financiamiento para la política. Porque eliminaron el financiamiento público, que es fundamental en una democracia. Y lo vendieron como que era la maravilla más grande del mundo, cuando lo que estás haciendo es quitando posibilidades de que una oposición pueda hacer política, porque en este país sin dinero no puedes hacer política. Y no solo eso, desde el año 2021 amenazan a los financistas tradicionales de los partidos políticos y con miedo no dan aportes. Entonces tampoco tenés financiamiento privado. O sea, eliminaste el Además que financiamiento. hay que hacer público el financiamiento O sea, privado que también. una Por aspirante, eso tienen miedo. un aspirante a llegar a la asamblea de Nuevas Ideas, Para ellos es fácil. se va a ganar, pero se va a ganar su curul en las internas. Sí, pero eso no importa. O sea, eso lo deciden ellos. Pues, o sea, cuando tú sos el partido de gobierno que tenés el poder absoluto de todo, tú decidís quiénes van a ser los diputados que entran. Tú vas a definir el orden de la lista, quiénes van a participar en esa lista y quiénes se van a elegir. Eso es así. Ya sucedió las últimas 2 elecciones de la misma forma. Inclusive hasta chip compraban para hacer fraudes ellos mismos internamente. Hubo problemas en las Claro, internas, en las internas. exacto. En las internas. Bueno, Bueno, Carlos, bueno, gracias. un gusto. Eso no lo sabía, el hecho de que no necesariamente tenés que vivir o residir Sí. en Estados Unidos, Australia, Italia. para qué sé yo. postularte como diputado. Ujú. Así que gracias por compartirnos aclaraciones, ¿verdad? estos conocimientos tuyos. Son las 8:51. Si quiere volver a ver o a escuchar esta entrevista, Ponga atención a lo siguiente y también síganos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.